Hola, hoy voy a hablarles del humor. ¿Para qué sirve el humor? Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué este hombre nos habla del humor en una caverna? Bueno, es que estamos en tiempo de pandemia y es lo único que conseguí abierto en este momento. Bueno, no, la verdad es que quiero con esta conferencia hacerle un homenaje al gran filósofo griego Platón. Platón decía que el conocimiento humano era como el mito de la caverna. Imagínate unos hombres que están prisioneros en la caverna y solo contemplan sombras de la realidad. Y en algún momento estos hombres salen a la luz verdadera y se dan cuenta que lo que eran sombras son objetos reales. Eso es para Platón el acceso al conocimiento, a la iluminación. Y he tomado la caverna como referencia porque creo que una de las materias que dan importancia al humor es que sirve para la iluminación espiritual de la gente. El origen de la palabra humor nos remonta a los antiguos médicos griegos, Hipócrates y Galeno, a la famosa teoría de los humores corporales. Estos médicos decían que la salud del ser humano se basaba en el equilibrio de 4 humores líquidos o fluidos: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La sangre es un humor caliente y húmedo que daba origen al carácter sanguíneo. Un carácter sanguíneo es un carácter jacarandoso y gozón, como los latinoamericanos. Los latinoamericanos somos sanguíneos, somos calientes, somos húmedos, que es distinto, por ejemplo, del predominio de la flema. La flema es un humor frío y húmedo. La sangre es un humor caliente y húmedo, pero la flema es fría y húmeda. Eso da pie a un carácter flemático, como el inglés. Se dice que los ingleses son flemáticos, como Londres, fría y húmeda. Hay una diferencia fundamental entre el carácter de un inglés y el carácter de un latinoamericano. Cuando un inglés ríe, para decirlo en términos de humor, no ríe con esa carcajada espontánea criolla de un latinoamericano. ¡Ah! No, un inglés ríe con flema. Oh, it's very funny. Oh, really funny. Es una risa como fría, introspectiva. El carácter inglés por eso es distinto del carácter latinoamericano. Cuando un inglés, por ejemplo, te dice see you tomorrow at 7 o'clock, es at 7 o'clock. Y se encuentran debajo del reloj de la Torre de Londres y cuando se están dando la mano justo que se tocan para decir how do you do, comienzan a sonar las campanas tan, tan. Es distinto de un latinoamericano. Un latinoamericano jacarandoso y gozón nunca será así. Cuando uno dice nos vemos mañana, uno nunca dice a las 7 en punto. Uno dice nos vemos mañana a golpe 7. Golpe 7 es una hora laxa que contempla, que entiende las múltiples limitaciones que un latinoamericano tiene. Es una hora que va entre las 6:45 y las 7:15. Uno no se encuentra, uno se va encontrando. Es una manera distinta, porque nuestro espíritu es con el humor sanguíneo. Después hay 2 tipos más de humor: la bilis amarilla y la bilis negra. La bilis amarilla es la que produce la melancolía, la tristeza, y la bilis negra es la que produce la ira. Entonces, estas 4 bilis se conjugan. También hay países donde hay bilis amarilla y bilis negra, pero no los voy a nombrar para que nadie se sienta ofendido. En todo caso, el humor, ya que lo hemos asociado a los médicos griegos Hipócrates y Galeno, tiene propiedades curativas. El humor, lo que hacen los humoristas, es una suerte de ejercicio ilegal de la medicina. El humor favorece, y esto está demostrado, el sistema digestivo, favorece el sistema cardiorrespiratorio y el humor también favorece propiamente el sistema respiratorio. El único sistema al que el humor no favorece es al sistema político, porque todos los políticos le tienen miedo al humor. El humor es una manera de crítica política profunda y aguda. Y el humor, ya que hablamos de los sistemas del cuerpo que se benefician con él, hay que decir un órgano que es muy importante, un músculo, más bien un músculo
un tejido musculotendinoso, que sería el nombre apropiado desde el punto de vista médico, que tenemos acá debajo del plexo solar, que es el diafragma. El diafragma es lo que nosotros ejercitamos cuando nos reímos. La palabra diafragma tiene un origen griego. El componente fragma de diafragma significa separación. Y efectivamente, el diafragma separa en dos al cuerpo humano. De aquí, la palabra, por ejemplo, fracción, también tiene ese componente de fragma. O la palabra fragmento, que es el pedazo que uno extrae de un texto. El diafragma divide en dos al cuerpo humano. De aquí hacia abajo tenemos lo infradiafragmático y de aquí hacia arriba tenemos lo supradiafragmático. Son dos condiciones completamente distintas. Lo que está de aquí hacia abajo nos conecta con nuestras limitaciones terrenales, la digestión, la gula o la sexualidad, que son cosas que a veces se nos vuelven incontrolables. Lo que está del diafragma hacia arriba nos conecta con nuestro lado espiritual. Por ejemplo, el corazón, que es el símbolo tradicional del amor y también del valor. O el cerebro, que es el símbolo del pensamiento. O nuestros ojos, que son nuestra manera de conocer el mundo. Entonces, estas dos esferas del alma humana están separadas por el diafragma. Los griegos, además, decían que el alma entraba con la respiración, con el primer aliento. Por eso le daban un nombre al alma que tiene que ver con el mismo nombre que le daban al aire, neuma. De ahí viene, por ejemplo, la palabra neumático, que se llena de aire, o neumonólogo, que es el médico de las vías respiratorias. Entonces esta neuma se alojaba en el diafragma justamente. El diafragma es para los griegos el lugar del alma. Entonces, ¿para qué nos sirve el humor? Para ejercitar el alma. Cada vez que nosotros ejercitamos y nos reímos y ejercitamos el diafragma, estamos ejercitando el alma. ¿Y para qué la ejercitamos? Para mantenernos en equilibrio entre nuestro ser terrenal, que nos conecta a lo elemental de la tierra, y nuestro ser espiritual, que nos conecta con lo divino, con lo trascendente, con lo eterno. Para que el hombre se centre, para que el hombre no se sienta defraudado de sí mismo porque tiene limitaciones, pero para que tampoco se sienta engreído porque tiene noblezas y lucideces. Entonces, ese sentido de equilibrio nos lo da el humor. El humor entonces tiene propiedades para la persona, nos hace mejores personas porque nos da un sentido autocrítico en lo personal, pero también un sentido autocrítico colectivo. Y es de allí de donde nace el humor político. ¿Qué procura en definitiva el humor político? Una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad no opresiva. Por eso, el humor político siempre está en contra de las dictaduras, de las arbitrariedades o incluso de la ausencia de democracia. El humor, en definitiva, como decía el gran humorista venezolano Aquiles Nazoa, es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Esa es mi definición predilecta de humor. Es decir, que el humor es una forma de pensamiento de contrabando. En la medida en que uno ríe, se piensa a sí mismo, y en la medida en que uno se piensa a sí mismo, objetivamente mejora como ser humano y mejora como colectividad. El humor y el amor son palabras que tienen sonidos similares y, en mi opinión, una conexión espiritual profunda. No se puede hacer humor sino desde el amor. Y no se puede amar verdaderamente si no hay en el amor un toque de humor. El ser humano es Homo sapiens, volviendo a la idea de Platón de la caverna. Pero además de Homo sapiens, el ser humano es Homo ridens. Es decir, probablemente nosotros somos ridens porque somos sapiens y somos sapiens porque somos ridens. Quizá en una caverna como esta, el hombre primitivo, después de una jornada de cacería sumamente peligrosa, se reunió en torno al fuego a comer lo que había cazado. Y seguramente en ese momento alguien comenzó a contar lo que había sucedido en el día
con gruñidos y con gestos y con claves de humor, porque no lo podían recordar con el mismo dramatismo que lo habían vivido, porque ese era un momento de desahogo. Quizá cuando el hombre comenzó a reír, fue el momento en que el hombre comenzó a construir el lenguaje y comenzó a pensar en un lugar probablemente como este, donde nuestros antepasados vivieron. El humor es una bendición para el ser humano. Mejora nuestra salud física, pero también mejora nuestra salud espiritual. El gran Santo Tomás Moro, que yo considero que es una especie de padrino del humor, es el autor, por cierto, de la oración del buen humor. Él tenía una máxima. Él decía que había que mantener el humor hasta el cadalso. Y la cumplió. Cuando le fueron a ejecutar por orden del rey Enrique VIII, agotado por varios meses de prisión, lo llevaron al cadalso y cuando estaba al pie del cadalso le dijo al verdugo lo que probablemente fueron sus últimas palabras. Le dijo, ayúdeme usted a subir, que ya para bajar me las arreglo solo. Para finalizar, les voy a contar la historia de un comediógrafo español llamado Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca fue fusilado en 1936 durante la Guerra Civil Española, fue sometido a un juicio breve y sumario, lo llevaron ante el pelotón de fusilamiento y le preguntaron cuáles eran sus últimas palabras, si tenía algo que decir, las típicas últimas palabras que se producen antes de un fusilamiento. Y él dijo, sí, hay algo que quiero deciros. Me podéis quitar todo, me podéis quitar el abrigo con el frío que está haciendo, me podéis quitar el reloj, que es un recuerdo de mi abuelo, me podéis quitar la cartera, pero hay una sola cosa que no me podéis quitar. Y esta gente del pelotón, con la prepotencia que da el sentirse armado frente a un ser al que vas a fusilar, no podían creer que este hombre les dijera que él tenía algo que ellos no le podían quitar si le iban a quitar la vida. Y le preguntaron con curiosidad, saber, ¿y qué es lo que no te podemos quitar si se puede saber? Y él respondió, el miedo que tengo en este momento. Esto es una cosa tan grande, esto es una cosa tan mía, esto me recorre a mí las entrañas de manera tal que esto no hay Dios que me lo quite, yo muero con esto, que es lo más fuerte que yo he sentido. Se rieron junto con él, pero no lo derrotaron. Y esa es la parte bonita de esta historia, porque existe una diferencia muy grande entre fusilar y derrotar. El fusilamiento tiene que ver con el cuerpo, pero la derrota tiene que ver con el espíritu. Y este hombre, en el último instante de su vida, pudo reír de sí mismo, con lo cual perdió el miedo, y pudo reír de su adversario, con lo cual perdió el odio. Murió sin miedo y sin odio, que no es solamente la mejor manera de morir, sino es la auténtica y mejor forma de vivir. Por eso, desde este lugar emblemático, desde mi mito particular, les digo que quizá la cosa más importante que nos ofrece el sentido del humor es que es un antídoto contra el miedo y contra el odio. No tengan nunca ni miedo ni odio, que es un sentimiento que venimos arrastrando desde estos tiempos de las cavernas. Muchas gracias.